En el programa anterior yo había leído unos párrafos acá del libro mío, porque Brasil, que estaba a punto de perder la guerra antes de empezar, le ofreció a Urquiza que se pase de bando, incluso tiró las líneas, digamos, ¿no? Y Urquiza, ofendido, dijo: ¿cómo se cree el Brasil que yo voy a permanecer neutral si una potencia nos invade, etcétera, etcétera? Incluso dice: sepa el mundo todo que cuando un poder extraño nos provoque, esa será la circunstancia indefectible en que verá al inmortal general Urquiza al lado de su honorable compañero el gran Rosas, ser el primero que con su noble espada vengue a la América. Y después agrega, dice: debe Brasil estar cierto que el general Urquiza, con 14 o 16 entrerrianos y correntinos que tiene a sus órdenes, sabrá en caso que ha indicado lidiar en los campos de batalla por los derechos de su patria y sacrificar, si necesario fuera, su persona, sus intereses y cuanto posee. Yo ahora voy a leer algunas frases de cómo es que sacrificó sus intereses y su persona y sus bienes. Y sus bienes, todo lo que sacrificó. Brasil fue la segunda potencia que desfiló triunfante en Buenos Aires, pues la primera vez sido los ingleses en la invasión inglesa, y después fue Brasil. El ejército de Brasil. El ejército de Brasil. Ahora, que fue el 20 y pico de febrero. Claro, la batalla de Caseros fue el 3 de febrero. Sí, eso sí, ya lo sé. Pero los brasileños se adjudicaban o quisieron adjudicarse el triunfo como que era responsabilidad de ellos, digamos. Tanto es así que... habían triunfado ellos en la batalla. Claro, como que ellos habían... le comunican... un representante brasilero le comunica al emperador: cúmpleme comunicar a usted para que lo haga llegar a su majestad el emperador que la citada primera división formaba parte del ejército aliado que marchó sobre Buenos Aires, hizo prodigios de valor recuperando el honor de las armas brasileras que habían perdido el 20 de febrero de 1827 en Ituzaingó, porque en Ituzaingó habían perdido los brasileros a manos argentinas. Y entonces desfilaron el 20 de febrero. Claro, entonces quisieron poner postergar la fecha. Incluso agrega el representante, dice: nosotros estamos en el Brasil en la dulce ilusión de que la división brasilera de Manuel Márquez de Sousa fue la que decidió en verdad la batalla de Caseros. Y aun cuando su papel no hubiera sido el principal, el vizconde de Porto Alegre fue uno de los vencedores de la guerra y pudo ser llamado por Jordán vencedor, sin exagerar como lo hace. Sabemos perfectamente que no habiendo derrotado nunca a un general argentino a nuestras tropas en los suburbios de Río de Janeiro y desfilado en esta triunfante con sus tropas o banderas desplegadas al compás de la música, aunque fuera justo o revolucionarios nuestros, no es nada agradable para nuestros amabilísimos vecinos que el vizconde de Porto Alegre haya conseguido esta gloria. Incluso ahí los brasileros que quisieron llevarse las banderas, los trofeos de Ituzaingó, y Urquiza accede a que se las lleven, y quedan acá a instancia del propio emperador, que dice: tocar esas reliquias sería impopularizarse, justificar una sublevación del sentimiento, herir una legítima susceptibilidad nacional que al gobierno imperial no le conviene. Nos defendía más el emperador, digamos, que el propio Urquiza. Ahora, Urquiza como tenía que atrasar el desfile, le pone como fecha el 19 de febrero, pero los brasileños le imponen el 20. Y dice la victoria, Honorio, que era el representante brasileño, le dice, lo voy a ir traduciendo para no leerlo en portugués, dice: la victoria de esta campaña es una victoria de Brasil. La división imperial entrará en Buenos Aires con todas
las honras que le son debidas, aunque a vuestra excelencia le convenga o no. Entonces Urquiza no tuvo más remedio que acceder que el 20, pero intenta traer una nueva triquiñuela, que es adelantar el horario, entonces como para que cuando lleguen los brasileros ya el acto había terminado, pero no puede. Incluso Sarmiento dice que entró en un caballo con la marca de Rosas, entró casi al galope por la calle de Florida, que incluso algunos le gritaron traidor, etcétera, algunos de los habitantes de Buenos Aires, y después dice que ni siquiera se arrimó al Te Deum, donde hacían el acto, y permaneció como empacado, dice Sarmiento, en la escalinata de la iglesia. Y no, ¿Pero quién estaba Urquiza quedó como empacado porque se dio porque cuenta que lo estaban usando, sí. claro, se dio cuenta que lo estaban usando. Ahora, algunos días después de Caseros, Honorio, que era el representante brasilero, quiso ir a verlo a Urquiza a Palermo, pero se impresionó tanto de los cadáveres colgados de los árboles que lo dejó para otro día. Porque ¿qué pasó? Antes de Caseros, el batallón de Aquino, que eran entre 400 y 600 hombres, se habían pasado, hubo otros pasados, pero el batallón de Aquino se pasó entero al ejército de Rosas, y después de Caseros, Urquiza lo hizo fusilar a todos, a los oficiales, soldados, todos, y los colgaron de los árboles, por eso es el episodio ese. Entonces, Urquiza dice, Urquiza se dio cuenta que lo habían usado, entonces estaba furioso y dice, Rosas hubiera terminado con el emperador y hasta con la unidad brasilera si no fuera por mí. Y agrega, si hubiera quedado junto a Rosas, no habría a estas horas emperador. Sí, pero ya se le había mandado. Honorio, que era el brasileño, se retira ofendido ante la frase que le dice Urquiza, pero al otro día lo tiene que recibir a Diógenes Urquiza, Honorio, que le venía a pedir los 100.000 patacones que le tenía que dar por mes en pago de la traición de Caseros. Dice que y le pide además el compromiso de contar con esa subvención en adelante, según informa Honorio a su gobierno, y agrega, atendiendo a la conveniencia de darle en las circunstancias actuales una prueba de generosidad y de deseo de cultivar la alianza, entendí que no podía rehusarle ese favor. O sea que Urquiza empezó a recibir 100.000 patacones mensuales. Y esto no lo digo solo yo, sino que lo dice el propio Sarmiento, que yo voy a leer una carta que le escribe Domingo Sarmiento, que se llama la Carta de Yungay, el 13 de octubre de 1852, que se le escribe a Urquiza. Le dice, yo he permanecido 2 meses en la corte de Brasil, en el comercio casi íntimo de los hombres de Estado de aquella nación, y conozco todos los detalles, general, y los pactos y transacciones por las cuales entró su excelencia en la liga contra Rosas. Todo eso, no conocido hoy del público, es ya del dominio de la historia y está archivado en los ministerios de Relaciones Exteriores del Brasil y del Uruguay. Se me caía la cara de vergüenza al oírle a aquel enviado Honorio Hermeto Carneiro Leao, el indoblegable, referirle la irritante escena y los comentarios. Ah, si los millones con que hemos tenido que comprarlo para derrocar a Rosas. Todavía después de entrar a Buenos Aires quería que le diese los 100.000 duros mensuales mientras oscurecía del brillo de nuestras armas en Montecaseros para atribuirse él solo los honores de la victoria. El propio Sarmiento lo boconeó, lo dejó con toda la vista. Eso fue, digamos... Ahí no había ningún lento para comparar con no. Eran todo...
Después voy a leer en el próximo programa, voy a hacer referencia a la propia batalla de Caseros y a la actuación de Chilavert, que fue muy importante, un personaje muy importante. La vez pasada un oyente el amigo de San Martín. Claro, y un oyente pidió que hablara de Martiniano Chilavert. De Martiniano Chilavert, y justamente en la batalla de Caseros tuvo una buena actuación que le costó la vida porque después lo fusilaron.